Muchas gracias, Javiera. Bienvenidas, disculpen la demora, me perdí en el mundo virtual entre que salí del seminario anterior y llegué aquí. Les doy la bienvenida a todas y a todos. Me presento para los que no me vieron en el bloque anterior. Mi nombre es Mariana Fulgueiras, soy coordinadora de investigación del Laboratorio de Innovación Pública. Nosotros hemos estado acompañando a Innovafosis desde su concepción y yo voy a ser la moderadora del panel el día de hoy, ¿sí? Bueno, quiero partir dándole la bienvenida especialmente a la subsecretaria María José Abud, que está aquí con nosotros para darnos unas palabras de bienvenida, ¿sí? Y también a todos ustedes que están aquí interesados en los resultados de los pilotos. Queremos dar la bienvenida también a las expositoras de cada uno de los pilotos en ejecución, ¿sí? Vamos a tener hoy la oportunidad en esta hora más o menos que tenemos juntas de explorar los resultados y los aprendizajes de los pilotos en el desafío de mujeres cuidadoras, ¿sí? La pregunta que se hizo al inicio de este programa fue cómo se podrían aumentar los ingresos y el autocuidado de las mujeres cuidadoras de un familiar con dependencia moderada o severa para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Hoy nos acompañan dos de los tres pilotos que se ejecutaron, llamados Mujer Cuidar es Trabajar, de la Fundación Emplea, y Red Makers, llamado el piloto El Don de Cuidar, de la Fundación Emplea y Red Makers, y El Don de Cuidar de Linkin Lab SPA. Ellos diseñaron e implementaron una solución para contribuir a enfrentar la problemática, y se le suma un tercer piloto a Mirarse, que lamentablemente por razones de agenda no se pudo conectar el día de hoy, ¿sí? Vamos a presentar entonces, como les comenté, después de recibir las palabras del Ministerio, estos resultados. Subsecretaria, le dejo la palabra. Hola a todas y todos, muchas gracias Mariana, saludos a todos los que nos acompañan. Veo por ahí también a la Seremi Bárbara Ortúzar. La verdad es que para nosotros como ministerio estamos muy agradecidos de esta oportunidad que tuvimos con Innovafosis de poder pilotear esta temática, porque sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos como país es dar una solución al trabajo no remunerado, y sabemos que en esa solución tenemos distintas, no existe una única solución, sino que tenemos distintas dimensiones y complejidades dependiendo de quién es la persona cuidada y también dependiendo quién es el que cuida. Y la verdad es que para nosotros, cuando Innovafosis nos ofrece ser parte de los socios que le llaman el Ministerio Socio para poder abordar la problemática mujeres cuidadoras, fue una gran oportunidad, porque también creemos fuertemente en que este tipo de políticas públicas innovadoras es importante primero trabajarlas a nivel piloto con la sociedad civil y luego poder ver las posibilidades de escalar. Y la verdad es que solo brevemente, antes de dar paso a compartir la experiencia, me encantaría volver a señalar que la verdad es que esto es una problemática país que la situación de dependencia, sobre todo, que es efectivamente el grupo de cuidados que se abordan en los pilotos, es un fenómeno no solo personal, sino también colectivo. Y como el trabajo no remunerado ha recaído históricamente en las mujeres, es en ellas donde vemos que la mayoría, alrededor del 97,7% de las personas que cuidan son mujeres. Y el 70% de ellas declara tener una sobrecarga intensa, y el 48% de ellas ha dejado de trabajar por tener que cuidar. Entonces sabemos que tenemos un problema de política pública muchas veces invisibilizado, que si bien existen respuestas desde el Estado, todavía nos falta mucho por avanzar. Nosotros, por un lado, tenemos programas, sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que buscan entregar situaciones también desde el mismo Senadi, pero sabemos que todavía no es suficiente y que tenemos que buscar nuevos modelos, y también nuevos modelos modernos, alternativos para las distintas necesidades de cuidados que hay. Así que la verdad es que esta mirada también, que hacia dónde estamos avanzando en el mismo Subsistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, de una mirada que sea de no solo el foco en la persona que necesita cuidado, sino la cuidadora o cuidador, pero en su mayoría sabemos que mujer, es fundamental. Así es que como ministerio estamos totalmente comprometidos con este desafío. Hemos estado trabajando, y también veo a Clarisa, quien ha sido la contraparte del ministerio, codo a codo con también estos tres pilotos, y también con
agradecer también especialmente al Centro de Políticas Públicas de la Católica, porque también ha sido un aliado estratégico y también ha estado trabajando en conjunto con nosotros, porque lo más importante y ahora es donde viene el mayor desafío y por eso agradecemos también esta instancia, es cómo esta experiencia la podemos replicar, cómo nosotros podemos ahora trabajarlo y trabajar componentes para que sean políticas públicas permanentes y las podamos escalar ya a nivel nacional. Así que muchas gracias y espero que esta sea una súper jornada muy provechosa para todos y todas. Muchas gracias por sus palabras, subsecretaria. Les comento a los participantes, ya somos 37 personas conectadas, les quería comentar que la idea de este espacio es que se da reflexión y que podamos también contestar sus preguntas, que los propios pilotos puedan contestar respecto de dudas que a ustedes les puedan surgir sobre la ejecución, sobre los aprendizajes que van a presentar, así que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, ¿sí? Y al final también podemos, si es que el tiempo lo permite, abrir los micrófonos em, para abrir la conversación, ¿sí? Y también comentarles que la idea es que este sea un puntapié inicial, ¿sí? Porque la idea es dejar a este ecosistema, digamos, de personas interesadas en la temática conectada, porque la conversación no termina hoy. La idea es que parta hoy a partir de estos aprendizajes, pero que podamos seguir profundizando. En la página web de Innovafosis están disponibles los informes, presentaciones, documentos con mucho más detalle respecto de todo lo que se hizo, y también podemos conectarlos con las organizaciones que lideraron los pilotos, que seguro estarán muy interesadas de establecer conexión, red, y para compartir aprendizajes y también tomar nuevas experiencias, ¿sí? Así que nosotros lo vemos como un inicio, porque sabemos que seguramente nos vayan a quedar muchas cosas por comenzar, ¿sí? Para comenzar ahora con las presentaciones, los voy a dejar con María Fernanda Varela, de la Fundación Emplea de la Región Metropolitana, quien nos va a presentar el piloto Mujer, Cuidar es Trabajar, ¿sí? Les recordamos otra vez que pueden dejar sus preguntas en el chat y yo se las puedo transmitir a María Fernanda después. Y tenemos aquí ya la presentación con nosotros. María Fernanda. Super. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos de Fundación Emplea y efectivamente ejecutamos el proyecto Mujer Cuidar es Trabajar. La siguiente, la ministra. Bueno, este proyecto se implementó en la región metropolitana y trabajamos con 500 mujeres, perdón, con 50 mujeres cuidadoras derivadas de distintos programas de la región metropolitana. En primera instancia habíamos pensado trabajar con Estación Central y Puente Alto debido a trabajos previos que se había hecho dentro del corporativo de la red de Hogar de Cristo, ya que Fundación Emplea pertenece al corporativo del Hogar de Cristo, pero ya en términos de la ejecución fuimos viendo que también estaba la necesidad de poder llegar a otras mujeres de otras comunas y finalmente trabajamos con mujeres de las comunas de Cerrillo, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, La Cisterna, La Pintana, Maipú, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, Santiago y Talagante, y eran mujeres que pertenecían al 60% más vulnerable de la población y que demostraban interés por aumentar sus ingresos. Entonces, el objetivo de este proyecto principalmente era poder aumentar la participación laboral de mujeres cuidadoras a través de una metodología a distancia que incluía componentes de acompañamiento, componentes de orientación personalizada y un proceso de formación para el trabajo, propiciando el fortalecimiento de las competencias y habilidades para la empleabilidad, que esta podía ser tanto un interés dependiente como independiente. Entonces, nuestro proyecto tenía 4 componentes fundamentales durante el proceso de intervención, que eran los componentes de acompañamiento, el componente formativo, el componente de intermediación laboral y de apoyo a la inserción. Dentro de estos componentes, nosotros teníamos de base que efectivamente esta iba a ser una intervención completamente remota, una intervención a distancia, y esta intervención estaba basada en los requerimientos y necesidades de las participantes, ¿ya? Lo cual implicaba también que pudiésemos ser bastante flexibles en cómo ejecutábamos el proyecto y cómo interactuábamos con las mujeres para poder llegar a llevar a cabo la intervención, y tenía también a la base un enfoque participativo en donde era crucial la proactividad y la participación activa de las mujeres cuidadoras en este proceso, y también un enfoque de género, lo cual fue clave también para poder ir desnaturalizando ciertos roles
ir desnaturalizando lo que concebían también las mujeres desde el rol de las mujeres cuidadoras, y así a través de este proceso ir resignificando el rol que ellas estaban cumpliendo en sus núcleos familiares. Entonces, hay que comentarles muy de manera general cuáles fueron las actividades que fueron sustentando la intervención a través de los componentes de acompañamiento principalmente. Primero, nosotros cuando iniciamos con las mujeres, con las 50 mujeres, para poder ir conociéndolas, intencionando cómo iba a ser la ejecución, es que tenemos un instrumento dentro de la metodología que ocupamos en la fundación, que es el diagnóstico sociolaboral, y este instrumento nos permitía poder conocer los requerimientos, conocer sus necesidades, conocer sus intereses, sus motivaciones, hace cuánto tiempo quizás no se activaban laboralmente, por qué requerían hacerlo, y también a través de este diagnóstico conocer cuáles eran las brechas que podían tener para poder activarse ante el mercado laboral o ante un proceso de búsqueda. Entonces, a raíz de este primer acercamiento con cada una de las mujeres, con las 50 mujeres que trabajamos en el proyecto, es que se generó primero el diseño de contenidos para el proceso formativo que nosotros íbamos a llevar a cabo con las mujeres. Y este proceso de contenidos se cargó en cada una de las tablets que nosotros le entregamos a las mujeres para que pudiesen participar del programa. Y en este proyecto, perdón, en este material, se contenía el proceso formativo y también materiales que ellas podían ir revisando de manera autónoma para así complementar su proceso de formación. Entonces, todas estas tablets fueron enviadas a los domicilios de las mujeres antes de que partiéramos con el proceso de intervención para que así contaran con el material de antemano. Y en este proceso de acompañamiento también era crucial las orientaciones individuales que formaron parte del proceso, ya que cada una de las mujeres cuando ingresaron al programa se les designó un preparador laboral, que así lo llamamos nosotros, que son quienes realizaban como los procesos de acompañamiento, de mentoría o de coaching, en donde iban trabajando de manera personalizada, de acuerdo a los horarios que las mujeres podían tener mayor participación, iban conversando aquellas redes que tenían que ir trabajando, aquello material que quizás podrían ir revisando para así mejorar el proceso de intervención e ir fortaleciendo las competencias y las habilidades. Entonces, luego de eso también nos dimos cuenta en la marcha que cuando les entregamos el video tutorial fue muy importante el video tutorial que realizamos nosotros para el uso de la tablet, ya que también cuando hicimos el diagnóstico sociolaboral nos encontramos con la situación de que muchas de las mujeres no manejaban el tema digital, se les hacía más ajeno, eran mujeres que en promedio tenían alrededor 45, 50 años, entonces no utilizaban muy poco WhatsApp, quizás no utilizaban las redes sociales, entonces fue clave también ahí elaborar un video tutorial de cómo era el uso de la tablet, dónde estaba el botón, etcétera, así como bien en detalle. Y en primera instancia modificamos también la metodología para que dentro del proceso formativo se partiera con un taller de habilitación digital, en donde les explicábamos cuál era el uso de las tecnologías, de qué manera había que hacerlo, y así ir acompañándolas en este proceso también de empoderamiento en el uso de esta herramienta. Y entonces, luego se aplicó el taller de formación, el cual era en línea. Los talleres también dentro de la experiencia vimos que resultaba mejor hacer los talleres en las tardes porque las mujeres tenían mayor disponibilidad de horario. Y después se hacían talleres también autoformativos en donde ellas, como tenían el contenido cargado en sus tablets, lo iban evaluando a medida de que ellas tuviesen el tiempo para poder hacerlo. Y también ahí dentro de ese proceso fue súper importante el reconocimiento de la carga laboral. Dentro del equipo trabajamos con trabajadores sociales y terapeuta ocupacional y pudimos ver de qué maneras ellas ocupaban su tiempo, si es que tenían tiempo libre o no, y nos encontramos efectivamente con la situación de que la mayoría de las mujeres ocupaban su tiempo 24/7 para el rol del cuidado, no tenían tiempos de ocio, tiempos libres o tiempo de cuidado personal, lo cual también fuimos ir como desnaturalizando dentro del proceso para poder abordarlo y potenciar ese trabajo con las mujeres. Entonces, una vez que hicimos este proceso de reconocer en qué situación se encontraban las mujeres, cuáles eran sus intereses, necesidades, motivaciones, realizamos el proceso de formación para el trabajo y este proceso después previo de apoyo a la inserción laboral, en donde la mayoría de las mujeres también tuvo un interés por el trabajo independiente y ahí en ese trabajo entonces formativo nosotros trabajamos la elaboración del plan de negocio, trabajar en temas de financiamiento, se construían los currículum también actualizados y trabajábamos en un FODA personal
en donde las mujeres pudiesen identificar sus fortalezas, pudiesen identificar las oportunidades que habían en este minuto, aquellas oportunidades de mejoras que también se podían generar con la ejecución de este proyecto, y luego de eso se trabajaba en este plan de financiamiento para poder así propiciar una empleabilidad autónoma. ¿Ya? Entonces íbamos viendo ambas líneas, las dependientes e independientes, íbamos entregando esas herramientas para poder generar la activación laboral. Y de esa manera íbamos haciendo articulaciones, primero con las redes psicosociales, entendiendo que eran mujeres que habían sido derivadas de otros programas, en donde se podía entregar cierto soporte más bien psicosocial, y así nosotros poder entregar el soporte en lo sociolaboral, en la intervención para la activación laboral. Se generaban estas orientaciones, se derivaba a un área de gestión laboral que nosotros tenemos como Fundación Emplea, en donde son quienes los encargados de poder entregar y conectar a las mujeres con ciertas ofertas o ciertas postulaciones que pudiesen ser de su interés, además de redes territoriales para poder conectarlas con su entorno también, y un fortalecimiento de vínculos y las redes de apoyos de ellas. Hay dentro de los principales resultados que después les vamos a decir en términos generales para no decirles todos como los indicadores que aparecen acá en pantalla. Principalmente se puede reconocer que el 100% de las mujeres pudo realizar su diagnóstico sociolaboral, se mantuvieron las mujeres durante el proceso, no hubo deserciones durante el proceso de intervención que duró 7 meses, lo cual fue ejecutado el trabajo. El 100% de las mujeres pudo recibir como material la tablet, que fue un elemento fundamental para que pudiesen formar parte de este proceso, y también a las mujeres durante este proceso de intervención se les entregó cargas remotas para que pudiesen tener acceso a Internet, para que se pudiesen conectar a los talleres en línea que hacíamos a través de Zoom y a los espacios de orientación individual que tenían con sus preparadores laborales, y ahí también, de acuerdo a lo que nos coordinábamos con las mujeres, lo podíamos hacer por Zoom o por videollamada de WhatsApp. Ahí uno de los aprendizajes importantes es que nosotros habíamos destinado un bono de apoyo al cuidado para las mujeres, para quienes quisieran quizás buscar trabajo o quienes quisieran trabajar de manera independiente. Habíamos destinado alguna parte del presupuesto del programa para el tema del cuidado, pero una situación que se generó y que ninguna de las mujeres quiso acceder a este bono del cuidado, y que también fue mucho por esta situación de pandemia, porque las mujeres tenían bastante temor a que un tercero ingresara a la familia a generar este rol. Entonces ahí también fuimos generando ciertas gestiones para que las mujeres igual de todas maneras pudiesen participar del programa, y cómo gestionar su red de apoyo familiar o de amigos o personas ahí del vecindario para que también la ayudaran a poder tener una menor carga laboral y pudiesen así empezar con estas gestiones de activarse laboralmente. Además, también fue importante que dentro de las encuestas de satisfacción pudimos ver de que la mayoría de las mujeres quedó con el 80% alrededor de las mujeres comenzaron un emprendimiento, aumentaron sus ingresos un 72% de las mujeres, en donde empezaron a activarse laboralmente y a poder poner en ejecución lo aprendido durante el proceso formativo. Entonces, bueno, y otro de los resultados importantes tiene que ver con que las mujeres que se pudieron activar laboralmente, nosotros, entendiendo que el proceso de ejecución duró 7 meses, dentro de ese tiempo no se pudo continuar con el acompañamiento de las mujeres dentro del proyecto para saber efectivamente que cuando iniciaron el proyecto, cómo les fue, si es que pudiesen encontrar trabajo, etcétera. Entonces también las mujeres continuaron en la fundación, fueron derivadas a otro programa de la fundación, en donde ahí han ido recibiendo también acompañamiento para poder concretar la inserción laboral. Dale. Y bueno, y como les mencionaba entonces, de las 50 mujeres, 6 mujeres se interesaron por la línea dependiente. Algunas de ellas postularon a procesos formativos, pero después ellas, perdón, a procesos de búsquedas, pero ellas después desistieron debido a esta situación de pandemia, prefirieron esperar, y ellas siguen en el acompañamiento desde la fundación. Entonces, los principales resultados, que después vamos a ahondar por dimensiones, pero dentro de los cambios que pudimos ir viendo en la participación que tuvieron las mujeres en la ejecución del proyecto, primero, uno muy relevante tuvo que ver con la disminución en la brecha digital. Efectivamente, eran mujeres que no conocían del mundo digital, no lo veían como algo que pudiese acercarlos, y que principalmente después fue uno de los grandes aportes que pudo tener el proyecto en reconectarlas con otras redes.
el desarrollo de competencias y en el uso de las plataformas digitales, el fortalecimiento y desarrollo de las competencias transversales para la empleabilidad, la gestión del tiempo, la reestructuración de rutinas, y ahí pudieran lograr mayor tiempo de espacios de autocuidado, porque se pudo hacer esta desnaturalización y la resignificación de su rol, en que entendieran que también requerían de un tiempo de autocuidado, de un tiempo para ellas, de generar procesos de autocuidado, lo cual fue lo que logró que pudiesen reestructurar sus rutinas y disminuyeran de alguna manera la carga laboral, generando mayores redes familiares, la activación laboral, los procesos de búsqueda autónoma, en donde generaron también procesos de empoderamiento, de poder tener mayores herramientas y competencias para generar procesos de manera autónoma y así conseguir mayor independencia, una mejora en la sensación de bienestar personal y de autocuidado, un fortalecimiento de los vínculos y redes de apoyo cercanas, y algo que estuvo a la base durante la intervención fue este enfoque de empoderamiento en que ellas pudiesen visualizar las competencias, resignificar el rol, lo importante que era el rol de las mujeres cuidadoras y cómo así ellas pudiesen ir desplegando las competencias que tenían durante este proceso. Ahí, bueno, podríamos ver que efectivamente dentro de la encuesta de satisfacción alrededor del 93% estaba muy satisfecha con el proceso, y ahí después habían algunos comentarios de que efectivamente lograron tener mayor espacio para ellas, reconocer sus competencias y habilidades, reconocer cómo se podían ir gestionando y generando redes también, redes de apoyo entre las mujeres que participaron del programa y redes territoriales que les permitieran mayor soporte dentro de lo que ellas realizaban diariamente. Dale nomás. Bueno, dentro de las dimensiones de aprendizaje que nosotros desarrollamos dentro del piloto, que son estas 6 que estamos presentando aquí, lo importante de esta etapa es poder profundizar en cuáles son los aprendizajes, en qué temas nos permitieron poner foco o qué temas principalmente también deberían ser explorados en otras iniciativas o en la implementación de una política pública que esté en torno a sistemas de cuidados. Entonces, dentro de estos aprendizajes que nosotros levantamos o identificamos, está principalmente, y tal como señalaba Fernanda en la exposición previa, la falta de redes de apoyo tanto familiares e institucionales que tienen las mujeres en estos momentos para poder acompañar a la persona que están cuidando y a la persona que están a su cargo. Es muy difícil tener redes, muchas veces las mujeres están solas en este proceso, y necesitan un apoyo y necesitan un acompañamiento importante para poder desarrollar esta labor tan desgastante también. En esa línea también, y de acuerdo a lo que planteaba Fernanda, está la identificación de las brechas de competencias laborales que tienen y también las competencias digitales, que en tiempos de pandemia se han visto mucho más intensificadas y que quizás si hubiéramos desarrollado una intervención de manera presencial, a lo mejor esta brecha digital no la hubiéramos identificado. En cuanto al diseño de las soluciones, es decir, si esta solución que estamos proponiendo es pertinente al problema que estamos identificando, creemos que uno de los importantes temas para las mujeres es tener empleos y generación de ingresos a la medida, o sea, que le permitan combinar los tiempos de cuidado con los tiempos de generación de ingresos que tienen o que necesitan ellas para poder también tener un espacio de desarrollo personal, de desarrollo económico y de autonomía también. También dentro de esta misma lógica que se desarrolló en la pandemia, entendemos que la intervención remota que tuvimos que implementar producto de la pandemia permite que las mujeres puedan compatibilizar los tiempos de cuidado con los tiempos de desarrollo laboral. También nos dimos cuenta de que el uso de piezas gráficas y de videos interactivos permitió acercar los conocimientos a las mujeres y que ellas los puedan adaptar a sus procesos de desarrollo. Y también el uso de estas plataformas digitales como WhatsApp o Zoom permitieron la vinculación con las participantes y el equipo ejecutor. Y esto en cualquier horario, como también comentaba Fernando, o sea, tratamos de adaptarnos a los horarios de las mujeres, entendiendo principalmente la carga laboral que tienen, laboral doméstica, laboral remunerada, y también las responsabilidades que tienen a su cargo. En cuanto a que
esta propuesta tiene una aceptación, o sea que si las mujeres en este caso adhirieron a esta solución que nosotros estábamos planteando, identificamos que las 50 mujeres iniciaron un proceso de empoderamiento económico y de desarrollo de iniciativas económicas, tanto dependientes o independientes. Como comentaba Fernanda, de las 50 mujeres, 46 optaron por una salida independiente. Este programa les permitió a ellas ir visibilizando su cuota laboral, descubriendo cuáles eran sus habilidades y cuáles eran sus inquietudes también laborales, las cuales también se vieron afectadas producto de la pandemia. Es decir, no, uno de los supuestos que nosotros teníamos como piloto era que íbamos a tener 50% de mujeres que optaran por una salida dependiente y 50% de mujeres que optaran por una salida independiente. Y creemos que la pandemia afectó gran parte de este porcentaje. Otro de los temas también que permitió la adherencia a la solución es esta adaptación que hicimos a los procesos digitales e incorporándolo también con herramientas digitales, o sea, con una formación digital, con estas cápsulas que comentaba Fernanda que se desarrollaron y que se cargaron en las tablas, permitieron acercar la tecnología a las mujeres y que ellas pudieran revisar estas cápsulas, ver estos contenidos en los momentos que tuvieran disponibles. Y también, como comentaba Fernanda y mostrábamos en los resultados, un 89% de las mujeres que respondieron a la encuesta de satisfacción se encuentran muy conformes y muy satisfechas con el proceso formativo del que fueron parte en este periodo de ejecución. En la dimensión de gestión, en donde nos preguntamos que si la forma en que se está implementando el piloto es la más eficiente para la solución que estamos diseñando, aquí los hallazgos que nosotros tenemos y los aprendizajes que levantamos es que el acompañamiento y formación remota factor pandemia fue un facilitador en el desarrollo de emprendimientos. Quizás un evento externo que era una amenaza básicamente, que fue el tema de la pandemia, permitió adaptarnos y permitió también quizás entregar un mejor servicio a las mujeres que de alguna manera, trabajando de manera presencial, no lo hubiéramos visibilizado. Junto con esto también está que pudimos calendarizar las actividades a los tiempos de las mujeres, y eso tampoco hubiera sido posible bajo una jornada o bajo una intervención presencial. O sea, fuimos adaptándonos a sus tiempos, se hacían bloques de trabajo mañana o tarde, principalmente la tarde tenían mayor adherencia, pero esta virtualidad, este trabajo remoto nos permitió adaptarnos con mayor eficacia a los tiempos y recursos de las mujeres. También uno de los elementos importantes que se incorporaron a la metodología fue la asesoría en marketing digital y activación de procesos de ventas, entendiendo que gran parte de las mujeres optaron por la salida independiente y que iban a ofrecer sus servicios o productos a través de plataformas digitales. En cuanto a la identidad, es decir, si la solución propuesta se alinea con el propósito de la organización, en este caso Fundación Emplea, si fue la solución más idónea, si nosotros como organización fuimos los más idóneos para esto, identificamos que efectivamente con el trayecto, con la experiencia, con toda la evidencia que hemos levantado desde Fundación Emplea con distintos socios estratégicos que hemos tenido durante estos años, hemos podido desarrollar un proceso de intervención sociolaboral que nos permite sentar las bases de un proceso de activación laboral para mujeres cuidadoras que necesitan y requieren procesos personalizados, que nosotros creemos que es lo más importante en estos momentos, que es entregar servicios personalizados que se adapten a la realidad de la mujer y que se adapten también a sus requerimientos, a sus anhelos, a sus sueños y también a sus competencias. En ese sentido, nosotros estamos bastante satisfechos también con la respuesta que tuvieron las mujeres frente a nuestra intervención. Eso se grafica en la encuesta de satisfacción que nosotros se aplicó a las mujeres y nos permitió también rescatar conocimientos importantes para poder seguir en esta línea de trabajo o en otras que implique el trabajo de mujeres que no cuentan o dentro de lo ideal no cuentan con un tiempo, jornada completa para dedicarle a la generación de ingresos. En tanto consecuencias, si la solución ha generado consecuencias que no fueran previstas al diseñar el piloto, está claro que la pandemia es el factor transversal de estas consecuencias no previstas. Ya lo hemos conversado y
y nunca imaginamos a nivel mundial que la pandemia se llegaba para quedarse, que íbamos a esta altura del partido un año, casi un año y medio después, íbamos a seguir en esta modalidad virtual, íbamos a seguir con esta incertidumbre también en términos sanitarios y laborales. Junto con el efecto pandemia también está la brecha digital, que muchas veces se cree de que gran parte de la población tiene alfabetización digital por lo menos básica. Nos dimos cuenta que no es así y que se requiere seguir invirtiendo en alfabetización digital y poder llegar a mayor número de la población desarrollando estas competencias. Y también está la consecuencia del bienestar personal y el autocuidado, que es demasiado importante y se ha visto también, se vio en la presentación anterior y en lo que conversaba Fernanda, la valorización del tiempo individual, del espacio para ocio, el espacio para autocuidado y el espacio también para tener una generación de ingresos como era lo que nosotros estábamos buscando. En general, esos son los principales aprendizajes que nosotros levantamos dentro de la intervención. Hay otros más, pero en realidad estos son los que nosotros identificamos como los más importantes. Así que súper agradecidos de este espacio, agradecidos de la posibilidad de poder pilotear esta iniciativa y muy contentos también con los resultados obtenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda y Jessica, por su presentación. Muy interesante conocer la experiencia que tuvieron, tanto de lo que lograron como todas las adaptaciones que tuvieron que hacer. Solo para el público que tal vez no lo tiene tan claro, todos estos pilotos partieron antes de la pandemia. De hecho, partieron poquito después del estallido social. Entonces, realmente el esfuerzo de adaptación metodológica que tuvieron que hacer fue bien impresionante, y en ese sentido la felicito, y en el fondo la capacidad de adaptación que tuvieron fue realmente clave, y además, como vimos en la gestión del aprendizaje, se descubrieron cosas que tal vez no hubiéramos pensado, ¿no? Y en el fondo esta como dualidad entre personas con poca alfabetización digital, pero que la tecnología realmente puede cambiarles la vida, porque son personas que no pueden salir mucho de sus casas. Entonces, conectarlas a lo digital puede abrir muchísimas puertas que de otra manera tal vez no estarían disponibles, ¿no? Entonces, agradecerles mucho la flexibilidad y el tremendo trabajo que hicieron, ¿sí? Vamos ahora a conocer la experiencia de Red Makers, el don de cuidar. Le pedimos a Sofía Peñalosa, la invita de Linking Lab, que nos cuente su experiencia. Sofía. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sofía. Ah, ya, súper, ya, genial. También ven mi presentación, ¿verdad? Estamos perfecto. Ya, es que yo la veo pequeña, pero no la puedo agrandar. Ahí parece que ahí sí. Ya. Ahí, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Peñalosa. Yo ocupé el rol de gestora del aprendizaje dentro del proyecto de innovación. El proyecto se llama Red Makers, el don de cuidar, y bueno, ahí en principio ya comenzamos a tener algunos cuestionamientos hacia cuando ya comenzamos en la etapa de pilotaje. ¿Por qué? Porque la bajada de título que tiene el proyecto, el don de cuidar, es un cuestionamiento que finalmente logramos repensar debido a que esta bajada implica o denota que la función o el rol de cuidar es una función ligada a lo femenino, al desempeño que pueden desarrollar las mujeres. Por tanto, ahí ya hubo una resignificación o un cuestionamiento del proyecto que nosotros comenzábamos a ejecutar. Eso. Bueno, y este proyecto fue ejecutado con la participación de 50 mujeres, 25 que residen en la comuna de Quillota y 25 que residen en la comuna de San Antonio, ambas comunas de la quinta región. Eran cuidadoras informales de algún familiar con dependencia moderada o severa, y todas tenían que, por requisito, pertenecer al 60% según el registro social de hogares. El proyecto tenía 3 componentes. El primero
lo voy a plantear como estaba formulado desde el inicio. Eran talleres de autocuidado y fortalecimiento del yo, y luego las competencias laborales. Y entre medio de estos dos componentes se desarrollaba el apresto en TICS, que era el uso de nuevas tecnologías. Se les entregaba un teléfono para que ellas, con las aplicaciones que se iban a ocupar, y se iban a hacer capacitaciones presenciales. Sin embargo, debido al surgimiento de la pandemia, esta estructura inicial también se tuvo que modificar, y se hizo una vuelta de las intervenciones que estaban planeadas. Se comenzó con la entrega de un kit tecnológico para poder comenzar a realizar el apresto en TICS, para poder realizar luego todos los otros talleres, porque las mujeres en principio tenían un poco de rechazo a incorporarse al mundo digital debido al desconocimiento, y no solamente miedo como a usar la tecnología, sino que esta tecnología también las acercaba a nuevos riesgos digitales, como de ser estafadas, y como ellas no tenían cercanía a este mundo, tenían mucha distancia a poder adentrarse al uso de TICS. Sin embargo, este proceso resultó bastante exitoso. Se realizaron procesos de aprendizajes colectivos en grupo a través de distancia, plataforma Zoom principalmente, y se realizaban ejercicios cotidianos, como por ejemplo que las cuidadoras pudieran mandar algún video, un audio, según el nivel en que ellas iniciaran este proceso de aprendizaje. Una vez que se terminó el apresto en TICS, o paralelamente, mejor dicho, se realizaba un diagnóstico a través de la aplicación de la escala Goldberg y la escala Sarit, para conocer la carga laboral que tenían como cuidadoras, y además identificar el impacto que tenía en sus vidas el síndrome del cuidador, el cual es un síndrome que tiene repercusiones a nivel psicológico, social, físico y económico. Esta última variable, la variable económica, es una variable determinante en todos los otros aspectos que mencionamos anteriormente, ya que ellas, al no contar con una independencia económica, no podían hacerse cargo de manera profesional de su situación psicológica, no podían tampoco fortalecer sus redes primarias, y tampoco obviamente podían comenzar a hacerse cargo de dolencias físicas, ya que siempre ellas tenían como prioridad darle cuidado a las personas que ellas se dedicaban día a día. De hecho, una de las cosas que más costó al principio fue identificar justamente las necesidades de ellas como cuidadoras, como mujeres cuidadoras, ya que al momento en que nosotros nos acercábamos a preguntarle qué era lo que necesitaban o cómo podrían ver mejorada su calidad de vida, ellas siempre hacían alusión a de que necesitaban pañales, necesitaban medicamentos, apoyos en el cuidado, pero no, no hacían alusión a sus necesidades personales. Es por eso que el taller de autocuidado comenzó con talleres grupales de autocuidado, encuentros redmeicas, atenciones individuales, que esta SOS, esto fue una incorporación que se realizó durante la ejecución de los talleres grupales de autocuidado, debido a que en estas instancias de interacción las cuidadoras comenzaron a darse cuenta que eran víctimas de violencia, y muchas comenzaron a hacer catarsis. Y para poder dar contención en esos momentos se aplicaron las atenciones individuales, que era luego de que se trataba de manejar la situación en el mismo grupo. La psicóloga y la terapeuta ocupacional del equipo innovador tomaban contacto directo con la cuidadora que había sufrido algún tipo de descompensación en la intervención grupal. También se realizaron intervenciones en red junto a servicios de salud, servicios jurídicos, de vivienda y también social, principalmente con la gobernación, Dideco y otras redes. Y también se realizaron jornadas de sensibilización directamente con servicios relacionados que atendían las necesidades de las cuidadoras.
Por otra parte, también este proyecto tuvo un componente de potenciar y desarrollar competencias laborales y una vinculación con redes de la misma área. Para esto se realizaron talleres de apresto laboral a cargo de la OMIL, de cada una de las OMIL de las comunas, tanto de San Antonio como de Quillota. Se realizaron encuentros redmédicas productivos, atenciones individuales de aspectos laborales, intervenciones en red productiva laboral y talleres de venta relacional. ¿Esto con qué fin? Los talleres de venta relacionales fueron como una de las actividades más potentes que se desarrollaron en este último componente. Estuvo dirigida por una persona que tenía por objetivo fortalecer los emprendimientos de muchas mujeres que eran parte de Red, que son parte de Red Médica, porque Red Médica sigue funcionando de forma autónoma, no con la misma cantidad de cuidadoras, pero sí con las que quisieron seguir, continuar con esta labor en ambos territorios. Y porque también la intención era fortalecer y lograr que las mujeres sean autónomas económicamente. Por tanto, las mujeres que no tenían una iniciativa, un emprendimiento de subsistencia, pusieron también en marcha emprendimientos durante la ejecución del proyecto. Bueno, ¿qué objetivo nosotros pretendíamos alcanzar a través de todas estas intervenciones? El fortalecimiento individual, a través del trabajo en el autoconcepto, el autoestima, la autoeficacia y una conciencia crítica. Esto se realizó a través de una metodología constructivista, a través de íbamos identificando cuáles eran las necesidades, trabajando también en identificar otras necesidades a partir de los relatos que ellas iban manifestando y construyendo a la medida que se iban realizando todas las intervenciones grupales, para luego desarrollar nuevos vínculos con instituciones. También se desarrolló un trabajo con familia que se incorporó desde el inicio de la Presto en TICS, ya que ellos incluso se conectaban a las clases junto a las cuidadoras para que en momentos en que ellas no tuvieran la posibilidad de acceder o preguntar a la persona que estaba a cargo de la Presto en TICS, podían resolverlo con las personas familiares de su red primaria. Otra de las características que tuvimos que tomar también para poder desarrollar todos los talleres que estaban enmarcados dentro del proyecto es la flexibilidad horaria. Nosotros en un principio trabajábamos con 4 horarios en 2 días distintos para poder adaptarnos a la disponibilidad que tenían las cuidadoras según su carga laboral diaria. Las jornadas inicialmente tenían estipulado durar una hora y media, sin embargo, las jornadas siempre duraron más de 2 horas, incluso hasta 2 horas y media, debido a las dinámicas que se iban generando dentro de los mismos talleres de fortalecimiento. Eso con respecto al fortalecimiento individual. Por otra parte, también se trabajó el fortalecimiento colectivo, ya que las mujeres que desarrollaban un rol de cuidado tenían un aislamiento social y político, por lo tanto no eran capaces de identificarse como sujetos de derecho. En ese sentido, ellas no reconocían, por ejemplo, que desarrollar su rol de cuidadoras por el simple hecho de ser mujeres correspondía a una manifestación de violencia, pues no habían ellas por voluntad propia asumido este rol. Muchas de ellas tampoco eran la primera vez que ejercían un rol de cuidado hacia una persona del familiar, sino que era como que habían cuidado a algún miembro de su familia, luego otro había enfermado y habían continuado en esta mismo rol. Perdón, tengo algo que me tapa la... Perdón. Bueno, y de ahí teníamos como objetivo reforzar la autonomía política y ampliar fuertemente la red de apoyo.
Esto se fue dando en que las mujeres de manera autónoma comenzaron a fortalecer sus redes primarias y al mismo tiempo el fortalecimiento colectivo, el trabajar en grupos, permitió que las mujeres puedan ver que su realidad no era única, sino que muchas mujeres que ejercían las mismas funciones cotidianamente vivían la misma realidad y tenían dolores bastante similares. Eso les permitió darse fuerza mutuamente y continuar con este proceso de fortalecimiento, e identificarse, sino que proyectar su realidad en otras mujeres. Una vez que nosotros, desarrollamos ya por completo el proyecto, obtuvimos que el 54% de las mujeres disminuyen síntomas que afectaban su salud mental. La sobrecarga disminuyó hasta en un 60%, la rutina, un 76% de las mujeres, de las 50 mujeres, aumentó los tiempos de ocio, recreación o necesidades personales, ya que, y esto antiguamente, o previo a las intervenciones que nosotros realizamos como Link, ellas no lo tenían contemplado, no lo contemplaban como un derecho propio recrearse o simplemente descansar, no hacer nada. Y el 82% de las mujeres aumenta sus nodos. Con instituciones, el 68% al menos quedó vinculada a alguna institución. Con respecto al nivel de satisfacción, en el componente 1 y 2 existe sobre el 80% en nivel de satisfacción por los instrumentos que se aplicaron para al finalizar el componente 1 y al finalizar el componente 2. El componente 1 es fortalecimiento y el componente 2 apresto laboral. La participación por componente en los talleres de autocuidado se realizaron un 77,5% de asistencia y en los encuentros de un 62,3%. Creemos que ahí bajó la participación porque eran encuentros más globales con instituciones y no había tanto espacio para que ellas pudieran manifestar sus relatos o participar abiertamente. Por su parte, el componente 2, perdón. En los talleres de venta relacional hay un 74% de participación y un 68% en los encuentros productivos. También hubieron derivaciones que se realizaron, derivaciones a salud mental, a temas jurídicos, ayudas sociales, 7 derivaciones de BIF, que también los episodios de violencias, si bien habían algunas mujeres que tenían, manifestaban episodios de violencia intrafamiliar al inicio del proyecto, muchas también se dieron los casos de que algunas mujeres comenzaron a desarrollar violencia intrafamiliar al realizar cambios en sus rutinas y redistribuir roles relacionados a las tareas domésticas, no al cuidado. Ya. Sofía, te queda un minuto. No sé si tal ¿En vez... serio? sí, ya llevamos 20 minutos. Ya, perdón. Bueno, entonces pasemos a los aprendizajes. Yo me había, las dimensiones del aprendizaje son problema, solución, identidad, adaptación de usuarios y consecuencias. Nosotros tenemos algunos aprendizajes transversales que son, para poder trabajar con las cuidadoras tenemos que tener flexibilidad horaria dentro del equipo y de las actividades, ampliar la red de la gestión de la trabajadora social, también conocimiento sobre las redes institucionales a las que pueden dar apoyo a las trabajadoras, o sea, a las cuidadoras, perdón. Tener conocimiento de salud mental, evitar la participación de una psicóloga y también que todo el equipo tenga conocimientos con respecto a los enfoques de género. Por otra parte, los aprendizajes deben ser individualizados, el autocuidado debe ser continuo, no solamente nosotros, si bien teníamos un componente de autocuidado,
muchas de las mujeres reclamaron o manifestaron su necesidad de que este componente de autocuidado hubiera tenido continuidad a lo largo de todo el proyecto. Por otra parte, es necesaria el seguimiento en las derivaciones, ya que muchas mujeres manifestaron que hubiera sido importante para ellas continuar con las atenciones principalmente de salud mental y también intervenciones personalizadas y acompañadas a través de la trabajadora social y la terapeuta ocupacional, que era la que veía el tema de la distribución de las rutinas. Con respecto a la definición de problema, nosotros identificamos efectivamente que las cuidadoras tenían la necesidad de modificar su rutina, la necesidad de trabajar en una, hay fortalezas al trabajar en una metodología de intervención grupal. La autonomía económica debe tenerse como objetivo para poder ampliar los horizontes y las expectativas de las cuidadoras, incorporar una incorporación laboral guiada desde el emprendimiento y también desde el autocuidado, y el abandono, bueno, muchas de las mujeres debido a la pandemia habían desarrollado abandono de sus actividades productivas. Por su parte, con respecto al diseño solución, tenemos que existe la necesidad de un equipamiento digital para que todas puedan comenzar desde una línea base que les permita, tengan la igualdad de condiciones para poder incorporar estos nuevos aprendizajes en su vida. Este aprendizaje debe ser dirigido continuamente, sin embargo, debe ser fortalecido a través de las intervenciones grupales de las mismas cuidadoras para evitar la dependencia al equipo innovador, que eso es algo que tuvimos que resolver también en el momento en que se iba ejecutando el proyecto. Debe existir asesoramiento en la puesta en marcha del emprendimiento, sobre todo para las mujeres que deciden impulsar sus emprendimientos a través de plataformas digitales, y por otra parte, el mercado online es completamente acorde para las necesidades y posibilidades que tienen las mujeres cuidadoras. Es necesario que en este proceso de modificación de rutinas se incorporen actividades de dispersión, y el 92% de las usuarias reportan aumento de sus ingresos autónomos. Se generan espacios de aprendizaje y resignificación de rol. Hay un proceso de fortalecimiento que resignifica el rol del cuidado. Las cuidadoras finalmente resultan ser más empoderadas con ideas de autonomía emocional, económica y política, por lo mismo que hasta el día de hoy ellas siguen asociadas y trabajando en Red Médicas. Y la metodología propuesta además genera un fortalecimiento desde la perspectiva de género grupal y territorial. Nosotros teníamos muchos supuestos por cada dimensión, y eso es un error que no volvimos a cometer en este nuevo Innova que estamos ejecutando ahora con agricultores. Sin embargo, estos últimos también se condicen con los aprendizajes transversales que les mencioné al principio, así que voy a pasar a la última dimensión, que es de adopción y adherencia. Bueno, y dice que la implementación en TICS bajo un proceso de entrega personalizado y un aprendizaje colectivo genera la sensación de visibilización de las usuarias y promueve la participación dentro del proyecto, esto siempre desde una metodología constructivista. Por otra parte, se debe trabajar en la atención de las redes primarias de las cuidadoras, y para las cuidadoras a pesar de que tienen la necesidad de modificar sus rutinas, para ellas es factible derivar tareas relacionadas a lo doméstico, más no asociadas al cuidado de las personas a las que se dedican. El proceso de asesoramiento de las cuidadoras para el fortalecimiento de autocuidado y la presta laboral debe ser 1 a 1 en instancias colectivas. Y, a ver, el fortalecimiento. Sofía, ahora sí tenemos que terminar, así que no sé si tienes alguna reflexión última que quieras hacer y vamos. No, yo creo que estamos bien con los aprendizajes que había puesto al principio. Yo creo que igual se abordaban varias cosas de las que están mencionadas acá. Súper, muchas gracias. En todo caso, el material va a quedar disponible para aquellos que quieran revisarlo con mayor detalle. Muchas gracias, Sofía, por compartir la experiencia con nosotros. Te pido si puedes dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver todos y todas. Sí. Perfecto.
Buenísimo, muchas gracias. Quiero invitar ahora a Clarisa Reichhardt, perdón, me corrija, es Clarisa, sí pronuncié bien tu apellido. Bien. Clarisa es asesora del gabinete del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ella ha sido parte del equipo técnico del Ministerio que ha estado observando los pilotos y reflexionando respecto de los hallazgos de cada uno de ellos, ¿sí? Y en el fondo ahora lo que nos gustaría es abstraernos de las experiencias específicas que hemos visto en ese minuto y pensar más bien en aquellos aspectos transversales, ¿sí? Que en el fondo nos dejan estos aprendizajes considerando a política pública. Yo voy a hacer, hemos trabajado con Clarisa y con el equipo de Innovafosis en algunas reflexiones que hemos extraído de las 3 iniciativas. Una de ellas, recuerden que hoy por temas de agenda no pudo estar. Entonces yo voy a comentar algunos aspectos siguiendo las mismas 6 dimensiones que usaron los pilotos, y Clarisa nos puede contar cómo lo están abordando desde el ministerio, ¿sí? Bueno, lo primero tal vez respecto al problema de la necesidad, y salió con mucha fuerza en lo que ustedes comentaban, es que las mujeres cuidadoras no identifican su rol como tales, ¿no? Y no reconocen el desgaste que genera el rol de cuidado, lo que a veces también dificulta el cambio, porque primero hay que hacer un proceso de autorreconocimiento, ¿no? También en materia del problema o necesidad, vemos que las mujeres cuidadoras están fuertemente invisibilizadas, los programas sociales y apoyos económicos no necesariamente se adaptan a sus necesidades personales, sino más bien a las personas que ellas cuidan, ¿sí? Y que además, como las labores de cuidado no son remuneradas, existe una necesidad muy real y urgente de generar ingresos económicos, ¿sí? Finalmente también el tema de las brechas digitales, que por supuesto fue un tema que emergió a raíz de la pandemia, pero que ustedes lo identificaron tanto como una necesidad como con una oportunidad en el sentido de que también genera ventanas de trabajo nuevas, ¿no? Ventanas de conexión a redes nuevas que tal vez antes no se nos hubieran ocurrido. Clarisa, no sé si ustedes estos temas los han visto, cómo los observan desde el ministerio. Sí, bueno, los temas de cuidado, nosotros como ministerio los vemos, pero la mayoría de las veces se han visto más que nada desde el cuidado infantil, ¿no es cierto? Tenemos el programa 47 en Senamec, y en el Estado a nivel general el cuidado infantil ha estado súper bien abordado. Ya está el programa el Chile Crece Contigo, que es una política de cuidado súper integral y súper bien evaluada, de hecho. Y yo creo que lo que deberíamos avanzar como Estado es hacer una política de cuidado más amplia, claramente no solo enfocada en el cuidado infantil de niños y niñas, sino que también reconociendo la enorme carga de labor no remunerada y que recae especialmente en mujeres, también en algunos hombres, para también construir, ¿no es cierto?, un subsistema de cuidados que abarque el cuidado de personas con dependencia moderada o severa, y también de adultos y adultos mayores que también requieran cuidado. Yo creo que se ha ido abordando, ¿no es cierto?, por ejemplo, desde el Red Local de Cuidado, que es lo que es el ex Chile Cuida, ¿no es cierto?, que todavía es pequeño, es un programa bueno, pero todavía pequeño, que me imagino que con la cantidad o sea, el tema de cuidados, el último año especialmente, y a futuro yo creo que en la Convención Constitucional se está relevando mucho el tema de cuidado y el tema de cuidado no remunerado, y creemos que eso es súper positivo, y creemos entonces que este subsistema, que todavía es pequeño, ¿no es cierto?, va a ir creciendo, efectivamente. Eso está todavía, está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Ya nosotros aquí hemos más que nada, por ejemplo, en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el 4-7, que es más que nada el programa que apoya a mamás con hijos entre 6 y 13 años que todavía no tienen, necesitan un horario, ¿no es cierto?, para dejar a su hijo con cuidado, se enfoca más en niños y niñas, ¿ya? Nosotros creemos que lo más importante es ir avanzando, ¿no es cierto?, en su sistema integral de cuidados que tenga perspectiva de género, no que necesariamente esté radicado en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en el sentido de que entendemos de que el problema de las cuidadoras es un problema de mujeres principalmente, ¿no es cierto? Pero creemos que no tenemos que perpetuar que el programa esté aquí, ¿no es cierto?, en el Servicio Nacional, sino que donde esté, ojalá sean en MDS, por ejemplo, pero con perspectiva de género, ¿ya? Porque ahí efectivamente está Senadis, está Senama, están los servicios que se dedican, ¿no es cierto?, a las personas que están cuidadas, ¿ya? También podría estar MinSal,
Entonces creo que podemos avanzar en una política intersectorial que estuviera MinSal, que estuviera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero que más tuviera, ojalá que estuviera radicada en MDS, porque están avanzando, ¿no es cierto?, en el red local de apoyo y cuidado. Entonces, efectivamente, a partir, de hecho, del red local de cuidado, o sea, del red MEICAS, estuvimos trabajando mucho con el equipo de la Católica, con el equipo de Senamec, con el equipo del Ministerio, viendo cuáles eran todos los componentes que estábamos aprendiendo, ¿no es cierto?, como escalando, y hemos estado en permanentes conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente con el SNAC, viendo cómo poner perspectiva de género ahí. Así que fue efectivamente, las lecciones del piloto nos han dicho mucho. Buenísimo. Gracias, gracias Clarisa. Vamos a abrir en un ratito el espacio para las preguntas, pero quería avanzar con algunas de las dimensiones. Bueno, respecto de las soluciones, resalta de las experiencias, en el fondo, la necesidad de ser flexible y de que la intervención se base en la resignificación del rol del cuidado, ¿no? O sea, finalmente este hallazgo de que las mujeres nos reconocen como cuidadoras implica que no importa qué es lo que queramos hacer con ellas, tenemos que partir por significar eso, y eso no es tan sencillo. Entonces requiere flexibilidad por parte del organismo que ejecuta, ¿no? Y contar con un seguimiento y un acompañamiento continuo. Lo mencionaba Sofía, ¿no? Que las cuidadoras decían, queríamos que esto hubiera durado todo el proyecto, ¿no? María Fernanda y Jessica también mencionaron el valor que se le dio a ese acompañamiento, a esa presencia de alguien que en el fondo te pueda orientar y acompañar en porque no es un tránsito sencillo, digamos, ¿no? No es algo menor, ¿sí? Y que además para lograrlo se necesita reestructurar las redes de apoyo, que es algo clave, ¿no? O sea, sin repensar las redes de apoyo con las que cuentan estas mujeres, no es posible hacer nada de lo otro, porque alguien necesita cubrir también esta diversidad de roles que ellas cumplen, ¿sí? Los medios digitales, lo conversamos, abren espacios de oportunidad y trabajo, ¿sí? Y es clave que la generación de entender que en lo digital es muy positivo, pero también demora más, ¿no? Establecer vínculos, en el fondo hay que ir un poco más lento. Tiene muy buenos resultados al final, pero también ustedes lo vieron que todo demoró un poco más tal vez de lo que originalmente se había pensado, y hay que dar espacio para eso, ¿no? Y lo positivo de tener también instancias híbridas, ¿no? De poder tener algún momento presencial donde uno establece el vínculo, entrega material, y luego eso se complementa con lo digital, ¿no? El desarrollo de habilidades comunicacionales y sociales como parte del proceso, y el uso transversal que en el fondo que eso significa para las mujeres en su vida, ¿no? O sea, poder comunicarse mejor con sus redes, poder conectarse con otras personas también como parte de las soluciones, ¿sí? Y respecto de la adopción y adherencia, bueno, este hallazgo que ustedes encontraron, que creo que es bien interesante, que lo digital casi que favoreció la adherencia, ¿no? O sea, porque finalmente son personas que necesitan mucha flexibilidad y lo digital te entrega eso. Entonces, tanto la buena disposición, digamos, de las organizaciones para hacer muchos turnos, para entregar el mismo material en distintos canales o de distintas maneras, y que las mujeres pudieran, en el fondo, adecuar esta información a su rutina, ¿no? Más que viceversa, porque de la otra forma no se puede, ¿no? Las personas que ellas cuidan tienen rutinas que a veces no son alterables, ¿sí? Y quería mencionar respecto de la gestión, muchos de ustedes lo mencionaron, la necesidad de la multidisciplinaridad del equipo, ¿no? Desde como mirar esta problemática como una mirada integral. Hablaron del acompañamiento psicológico, de la presto, ¿no? De los tutores. O sea, esto no es una intervención que se pueda mirar desde un solo enfoque, sino que requiere esta integralidad, y es importante no perderlo, ¿no? Y hubo un tema que también salió, tal vez no tanto en las presentaciones que escuchamos ahora, pero sí en las reflexiones, y es que hay muchas mujeres cuidadoras absolutamente invisibilizadas en el territorio. Es muy difícil llegar a ellas. O sea, no solo ellas no se reconocen como cuidadoras, sino que a veces nadie sabe que están ahí. Entonces, la importancia de trabajar con mesas territoriales, con la red de apoyo local, para poder llegar a personas que tal vez necesitan el apoyo, se podrían beneficiar mucho de intervenciones como este tipo, pero que no se van a enterar en el fondo fácilmente, ¿sí? Finalmente, la necesidad de entregar equipamiento, material gráfico, los soportes que acompañen y ayuden a estos procesos de tránsito hacia una realidad nueva que se presenta con todas las distintas oportunidades que ustedes miraron, ¿no?
quería solo comentar para después darle la palabra a Clarisa de nuevo también, el tema de la participación activa de otras mujeres cuidadoras en la gestión de los programas, en el fondo estas redes que se crean entre cuidadoras y el valor que ellas les dan a la capacitación entre pares, al poder compartir con personas, al poder conocer la experiencia de personas que están viviendo lo mismo que ellas, ¿sí? Y esto que mencionaba Clarisa y que ya lo mencionó, de la necesidad de articular ministerios y pensar en una mirada integral desde el enfoque de género, para que en el fondo no sea solo una intervención puntual, sino que también sea conectar a estas personas con la red de apoyo que hay en los territorios, ¿no? Clarisa. Sí. Bueno, muchas cosas. Efectivamente, yo creo que la mayoría, o sea, la población, ¿no es cierto?, de cuidadoras es muy, muy diversa, ¿ya? Y uno de los grandes problemas que tienen es que se han dedicado tanto tiempo y 24/7 al tema del cuidado, que efectivamente se van olvidando ellas mismas y durante mucho tiempo han hecho una labor que efectivamente la labor de cuidado es de amor, pero es una labor física y desgastante, ¿ya? Es una labor súper emocional, pero que es realmente desgastante, como decían antes, el síndrome del cuidador. Por tanto, efectivamente hay que hacer una intervención ahí, uno tiene el objetivo de que se pongan a trabajar, ¿ya? Pero antes de eso hay que hacer toda una intervención muy larga y hay que ser muy paciente, yo creo que como en la municipalidad, ¿no es cierto?, las personas que trabajan con ella, en que hay que ser pacientes en ir trabajando con ella el tema del empoderamiento y autocuidado y permanentemente a lo largo, ¿ya? Solo después de eso yo creo que se puede trabajar algún tipo de habilitación laboral y siempre entendiendo que esto va a ser de manera flexible, ¿no es cierto?, entendiendo, como dijo Sofía, ¿no es cierto?, y Fernanda, entendiendo que va a ser con los tiempos de ella, ya con las exigencias de ellas propias, no con las exigencias que nosotros le ponemos a ellas, siempre adaptando, porque ellas quieren adaptar su rol de cuidadora tal vez a alguna opción laboral, pero ellas no quieren, la mayoría de ellas no quiere olvidar su rol de cuidadora, ¿ya? Por eso ninguna quiere un trabajo dependiente, ¿ya? Quieren opciones como independientes de emprendimiento, ¿no es cierto?, que le permitan alguna cosa en la casa o salir de vez en cuando, pero que le permita conciliar su rol de trabajador, o sea, de cuidador. Ya, pero es súper importante que como trabajadores con ella seamos súper como flexibles en que el desafío psicológico que tenemos con ella es muy alto, ¿ya? Porque realmente están muy desgastadas y han dedicado mucho, ¿ya? Otro tema es que efectivamente el relevo es clave, ¿ya? No podemos hacer mucho si es que estas mujeres no tienen relevo. Y obviamente hay veces que también hay hombres cuidadores, ¿ya? Si no hay relevo es bien difícil. Y por eso yo creo que cualquier sistema que se construye tiene que ser muy local. Para prestarse ayuda, ¿no es cierto? Que el municipio esté ahí, que el sistema de relevo esté para que la mujer pueda salir también, no solo para hacer trámites, sino que también para estos talleres de empoderamiento, para también permitir la modalidad híbrida, ¿no es cierto? Porque la modalidad híbrida va a necesitar que la mujer salga de la casa, ¿ya? Pero ¿quién va a cuidar a la persona que requiere el cuidado? Entonces necesitamos un sistema de relevo y algún sistema de diseño ahí. Nosotros hace poco estuvimos reunidos con Colombia, con Bogotá, que tiene un sistema que se llama Manzanas de Barrio, que está avanzando mucho en cómo hacer sistemas de relevo que permiten el empoderamiento y el autocuidado de las mujeres que cuidan. Y ahí es bastante bueno y exitoso, y se puede complementar con varias cosas también de Red Becas y de lo que propone la Fundación Emplea. Ya, también lo impresionante también, como tú decías, Mariana, y como decían también las chiquillas acá, es lo de los medios digitales, como en el fondo la pandemia fue al final un desafío para los pilotos, pero también nos vino a demostrar que era una oportunidad para todas las cuidadoras de efectivamente conciliar, ¿no es cierto?, de cuidar, pero también de sumarse a los talleres, ¿ya? Y de poder efectivamente participar más. Y yo creo que esto no solo fue para estos programas, sino que fue para muchos programas de los que tenemos en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que efectivamente muchas mujeres de esos programas también son cuidadoras y estar en la casa de vez en cuando les permite, ¿no es cierto?, participar con mayor facilidad en los talleres, ¿ya? Después, con respecto a las habilidades comunicacionales y sociales, yo creo que es súper clave, insisto, en la modalidad híbrida, para que las mujeres se sientan que son parte, las mujeres cuidadoras se sientan que son parte de algo más, que son parte de un grupo de cuidadoras, ¿ya? Que no son las únicas en su localidad que cuidan, porque eso te hace sentir muy aislada, ¿ya? Entonces, cuando ya tú ya sientes que tienes un grupo de WhatsApp,
ya un grupo de Zoom con el que te que juntas de vez en cuando, y que de vez en cuando también te puedes juntar presencialmente, se empieza a generar un empoderamiento y efectivamente a la larga se puede generar un empoderamiento colectivo en que tú puedes ir y efectivamente pedirle a la municipalidad, por ejemplo, un par de cosas, se empiezan a generar cosas muy virtuosas. No solo el empoderamiento personal, pero también colectivo. Y ahí eso es bien clave también para la equidad de género, y el empoderamiento colectivo está más que comprobado que es clave para la equidad de género. ¿Ya? Bueno, y lo último que comentabas también es con respecto a los lugares, por ejemplo, más invisibilizados, o cuidadores que están más invisibilizados. Yo creo que un gran desafío va a ser, por ejemplo, mujeres que cuidan en lugares rurales, que no están conectadas a Internet, ¿ya? O sea, que el cable tampoco les va a funcionar porque no tienen conectividad todavía, ¿ya? Y ahí tenemos una brecha en temas digitales y en temas como de conectividad a Internet, que todavía no podemos, o sea, ya ahí se le suma otro desafío. Yo creo que tenemos que ir de a poco, pero ahí el problema es más grande todavía. ¿Ya? Y además tienen que recorrer distancias para ir al municipio. ¿Ya? Y con respecto a la red de pares, yo creo que también viene a colación con esto de estar en grupo, ¿no es cierto? De pertenecer a un grupo de cuidadoras, de saber, a ti te pasó esto, yo también puedo hacer esto, y porque además la red de pares también permite, si es que las mujeres quieren, claramente, no solo el empoderamiento y actividades de autocuidado, sino también permite opciones de asociatividad laboral. ¿Ya? O sea, digamos, ya, si vendamos entre todas, hagamos una, no sé, pues, cooperativa, ¿ya? ¿Por qué no todas hacemos algún producto y lo vendemos online? ¿Ya? Eso es muy virtuoso, la asociatividad laboral. Y por eso creemos que todos estos programas tienen que ser muy locales para que se genere relevo, ¿no es cierto?, con ayuda del municipio, ojalá, y para que se genere esta red, ¿no es cierto?, en que efectivamente se pueda hacer modalidades híbridas, ¿no es cierto?, digital y también presencial. Y que las mujeres se conozcan, ojalá también hombres que también cuiden, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando hacia la corresponsabilidad, y que también hombres se sumen al cuidado. Y lo último que quería comentar, Mariana, es que me llamó mucho la atención, pero tampoco me sorprende, es que no sé si la Sofía lo comentó, es que en algunos se empezaron a generar más situaciones de BIS, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar, en aquellas familias o hogares en que se empezaron a hacer algunos cambios, ¿no es cierto?, para que efectivamente, como las mujeres no tenían que tener todo su hombro, decían, ya, vamos a cambiar algunas dinámicas familiares para que algunos hagan otras tareas domésticas, y se genera más violencia intrafamiliar. Eso suele pasar y es lamentable, porque nosotros como ministerio y servicio tenemos que siempre estar empujando como el cambio cultural para mayor corresponsabilidad, pero siempre a veces bien asociado como una cuota de mayor violencia, porque hombres, ¿no es cierto?, lo resisten. Pero igual tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Entonces es súper compleja la línea de decir, tenemos que avanzar hacia cambios culturales, pero hay grupos que lo van a resistir y van a terminar infligiendo violencia. Gracias, Clarisa. Sí, esa era una de las últimas reflexiones que salió también de los pilotos, lo mencionó Sofía también, en el fondo la necesidad de tener considerado que este fenómeno ocurre, que se presenció también en algunos de los pilotos que se ejecutaron en Nova Fosis, y que es necesario tener en el fondo el seguimiento y las herramientas consideradas para prevenirlo en toda la medida que se pueda, con los mayores esfuerzos, y también, bueno, actuar acorde con protocolos en caso suceda, ¿sí? Lo otro que, la última, que era respecto a las consecuencias, que también salía, y lo mencionaste tú, Clarisa, respecto de la asociatividad en distintas áreas, ¿no?, desde lo social hasta lo económico, y esta como reconocimiento de liderazgos propios de las cuidadoras sobre los temas que les son propios, que les interesan, y la potencia y lo interesante de estas organizaciones que surgen a partir de sus propias necesidades y demandas, ¿no? Entonces creo que también son cosas bien interesantes, consecuencias que tal vez no se habían esperado cuando se partió los pilotos, y que las hemos visto emerger. Había una pregunta, Lorena Pino, del SNAC. No sé si tenías tú un comentario, una pregunta. Estoy ahí pidiéndote solicitar para reactivar tu audio. Si no, tal vez la puedes poner por el chat. Ahí está. Sí. ¿Clarisa? Y de ahí Lorena. Es muy impresionante que efectivamente las mujeres parten con muy poca voz, invisibilizadas, como casi que no reconociéndose a sí mismas como cuidadoras, y después del proceso parten con un empoderamiento individual y después colectivo, y a veces terminan alzando la voz en el municipio, o a veces terminan incluso estando en organizaciones
más grandes de pedir cosas para el cuidado. Eso es realmente evidenciar cómo una mujer se puede empoderar y cómo se avanza en temas de equidad de género y cómo la mujer alza su voz. Eso es súper positivo. Gracias, Clarisa. ¿Lorena? Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, antes que todo agradecer la instancia, ¿sí? Yo pertenezco al SNAC de la comuna de Rancagua, ¿ya? Y durante este último convenio se incorporó el cargo, ¿cierto? O la línea de la gestión comunitaria, ¿ya? Y en el fondo uno de los objetivos es trabajar la corresponsabilidad del cuidado, ¿ya? La idea es poder cambiar esta intervención más familiarista, algo ya más comunitario, y ahí también trabajar un poco esta brecha, esta desigualdad de género que se genera en torno a este tema, ¿ya? La idea es poder incorporar, ¿cierto?, algunos actores relevantes, y en función de eso estamos trabajando con la comunidad y las distintas organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, y en donde también están insertos nuestros usuarios. Así que nosotros ya de a poco estamos trabajando en función de esta temática. Súper. Eso. Excelente, Lorena, y tal vez en el fondo podemos dejar los contactos también listos con ambas instituciones para que puedan profundizar respecto de sus aprendizajes y tal vez como el SNAC pueda integrar algunas de las cosas que se abordaron, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Como mencioné, ya estamos pasaditos de la hora, así que no quiero quitarles más tiempo del comprometido. Quiero agradecer a todos, tenemos todavía muchísimas personas conectadas, así que muchas gracias por su asistencia. Este material va a quedar tanto el video como las presentaciones y los informes de las iniciativas y los contactos de las instituciones disponibles por si cualquiera de ustedes quiere conocer más, conocer la experiencia con mayor profundidad o generar algún otro tipo de contacto. Así que si no hay alguna pregunta urgente, podemos ir cerrando el taller de hoy, pero animándolas a todas a pensar que esto es el inicio de una conversación y que realmente hay mucho que aprender y que compartir respecto de las cosas que se descubrieron a raíz de la implementación de los pilotos, de las que también conocen otras instituciones que trabajan en el tema y organizaciones que trabajan en el tema, porque este es un tema que viene con mucha fuerza y que es urgente porque afecta a la calidad de vida de muchas mujeres y algunos hombres en el país. Así que eso, agradecerles mucho a todas la presencia el día de hoy. Oye, y también felicitar a todas las que estuvieron ahí en los pilotos, que entregándolo todo, conociendo ya muchas mujeres, en verdad, realmente haciendo el mayor esfuerzo. Yo creo que realmente admirable su trabajo, las felicitamos desde ya. Sí, y sobre todo en un contexto tan complejo como el que hemos tenido en los años. Así que excelente trabajo y muchas felicidades para todos ustedes. Sí. Eso, nos despedimos, que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao. Cuídense. Hasta luego.